desaparecen de mis creencias por vía cero y yo me enfoco en esto. Esto es la manera. Y la relación, la fórmula para actualizar sus creencias es la fórmula de Delos. Bueno, entonces, en la definición 24 es un poquitito más formal, ¿sí? Es decir, que aquí yo tengo un espacio de probabilidad con algo de información F. Y yo defino una variable aleatoria que es esa condicional de Y dando F. Entonces, aquí lo que hemos hecho aquí, que era A. A era el evento, observo S1 igual a 4, o observo S1 igual a 2. Estos conjuntos 2 y 4, que lo que hacen es hacer una partición. Aquí tengo una partición. De mi mundo. Estoy aquí, y después el mundo es aquí. Aquí es una partición. A1 es observo S1 igual a 2. Mientras que A2 observo S1 igual a 4. Porque aquí es como modificar. No, aquí es 2. Aquí es 4. Entonces, este A1 y A2 es una partición de la información que tengo al tiempo 1. Esta variable aleatoria, EY de F, es EY de A para cualquier partición. Significa que en mi ejemplo anterior, la variable aleatoria E Y. Entonces, Y dando este 1. Y este sobre 3 con probabilidad la mitad. O aquí es una variedad, porque aquí lo que yo veo es que S2 es Y y el S1, que es la información, hay dos eventos, que es una partición. El evento 1 es observo el precio de la acción igual a 2. Y yo calculo el valor de la variable 4. ¿Cuál
¿Cuál es la probabilidad que ocurre esto? ¿Cuál es la probabilidad que yo observo S1 igual a 2? Es la mitad. Mientras que el otro valor posible es que yo observo al tiempo 1, S1 igual a 4, es mi otro A. En este caso, el valor de la esperanza condicional es de 7. Significa que cuando yo escribo esto, E de Y dando F1, esta cosa es una variable. Y esta variable puede tomar dos valores. O es igual a 7 sobre 3 o es igual a 4. Es igual a 7 sobre 3 si ocurre este 1 igual a 4. ¿Y cuál es la probabilidad que ocurre este evento? Es la mitad. Es la suma de las probabilidades sea mitad. Mientras que si ocurre el evento S1 igual a 2, el valor de mi esperanza condicional es 4. El punto aquí es que esta esperanza es distinto de una esperanza clásica, donde cuando calculo la esperanza de una variable aleatoria es un número. Mientras que ahora, cuando yo escribo esto, no tengo en la mente un número, sino que tengo esto. Aquí está. Aquí está. Entonces, otra vez, ¿qué es una variable aleatoria? Es un mapping entre omega y L. Para cada valor de omega, tengo que asignar un valor. Aquí lo que yo digo es que si omega es uno de los omega 1, omega 2, omega 3, el valor de mi variable aleatoria es 4. Mientras que si omega es omega 4, omega 5, omega 6, el valor de mi variable es de 0,3. Claramente, esto es una variable aleatoria. Este ejemplo ilustra esta definición más abstracta. Bueno, entonces, respecto a esto, hemos definido lo que es una esperanza condicional. Ahora hay algunas propiedades. ¿Sí? Esto dice que si yo tomo la esperanza de la esperanza condicional, yo encuentro la esperanza. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Voy a volver a mi ejemplo y calcular cosas. Desde el, desde el tiempo cero. ¿Qué es esto? Esto es desde el punto cero. ¿Cuál podría ser el promedio de esto? Lo que hemos visto es que es 1 sobre 6 multiplicado por 3 más 5 más 4 más 2 más 4 más 1. Y esto es igual a, tengo 3, 8, 12, 14, 19 sobre 3. Esto es mi cálculo. Ahora, lo que voy a calcular es distinto. Voy a calcular lo siguiente. Voy a calcular este número
observé al tiempo 1, 2. Y lo multiplico por la probabilidad que ocurre el evento S1 igual a 2, que es 1 medio. Y yo sumo lo mismo. Pero dando que S1 igual a 4, que también ocurre con esto. Eso es la mitad. Multiplicado por ¿cuánto vale S1 igual a 2? Vale 4. Por 4 más la mitad. Multiplicado por ¿cuánto vale S2 dando S1? 7 sobre 3. Y si hago el cálculo, aquí lo pongo sobre 3, tengo 12. Más 7. Sobre 6. Esto es igual a esto. Y lo que yo veo es que este cálculo es idéntico a calcular directamente el valor promedio de S2 dando el punto de vista de S0. Mientras que aquí lo que yo hago es calcular el valor de la variable S condicional de S2 dando que al tiempo 1 observo 2 o S2 dando que al tiempo 1 observo 4. Y cuando calculo la esperanza, entonces esto es la esperanza de S2 dando S1. Pero esto es desde el tiempo 0. Básicamente, aquí lo que yo verifiqué es que si hago esto, consigo este número. Y aquí, si lo hago directamente, consigo este número. Esta propiedad es siempre es lo que está en la propiedad 1 de la transformación. Esto es esto. Y esto es así. Ahora, lo que yo veo es que si yo calculo la experiencia condicional dando la información F1 de la experiencia condicional de Y dando F2, F1 es peor que F2, me queda la experiencia condicional. Básicamente, si yo condiciono la experiencia condicional de F2 con algo que es con una información peor que F2, me quedo con la experiencia condicional bajo la más débil, la peor información. Y también, ¿okay?, la probabilidad 3 me dice que las experiencias condicionales, ¿okay?, son lineales. ¿Okay? La suma de una combinación lineal es una combinación lineal. ¿Okay? Entonces, esto me indica que todo funciona como la función 3 me dice todo lo que tú sabes de las experiencias normales, es decir, linealidad, pasa. Aquí me dice que si tú tomas la experiencia condicional de una variable aleatoria dando la mejor información, F2 es mejor que F1, y después las condicionas con F1, te quedas con la experiencia condicional de la peor. Y aquí me dice, esto que hemos visto, si tú calculas el promedio desde el principio de la
es la tradicional, dando una información, tú te quedas con el promedio desde el principio. Vale, ahora un poquito más difícil, definición 25. P y Q son medidas equivalentes si, si cada vez que bajo P un evento es imposible, también es imposible bajo Q. ¿Qué significa la probabilidad 25 y por qué importa? Aquí, en este curso y más general, en evaluación de activos, les repito que estos P y estos Q van a modelizar las creencias de los inversionistas. En este curso vamos a pensar que cualquier inversionista tiene las mismas creencias. Pero podría ser que yo considero un mundo donde hay dos clases de inversionistas, los optimistas y los pesimistas. Y en este entorno yo tendría que modelizar mis dos clases, ¿sí?, por dos medidas de probabilidad. Lo que aquí dice la definición 25, dice que cuando una clase de inversionistas, los optimistas, opinan que algo es imposible, los otros también, los pesimistas, opinan que es imposible. No significa que los dos opinan lo mismo de lo que va a pasar, pero coinciden sobre lo que es imposible. Y también cuando los pesimistas opinan que algo es imposible, también los optimistas opinan que este evento es imposible. No están de acuerdo con lo que va a pasar, pero estamos de acuerdo sobre lo que es imposible. Eso es la definición de P y Q equivalente. Ahora el teorema 4. Que el teorema 4 que no es algo muy sencillo. Pero lo vamos a leer y vamos a ver lo que podemos interpretar. Este teorema es la obra de dos matemáticos que se llama, uno se llama Radon, el otro Nikodym. Y dice lo siguiente: si hay dos medidas de probabilidad que son equivalentes, decía como esto, entonces existe una variable aleatoria que es positiva, no puede ser nula, ¿sí?, que llamo z. Y esta variable se llama la derivada de Radon-Nikodym de Q con respecto a P. Esta variable es tal que existe bajo Q su esperanza. Cuando calculo bajo Q el promedio de cualquier variable X, es igual a la esperanza bajo P de ZX. Y adicionalmente, si hay dos sistemas de información, F mejor que G, entonces, cuando calculo la esperanza de X, que es una variable aleatoria dando G, bajo Q, es igual a la esperanza de ZX dando G bajo P dividido por la esperanza de Z sobre dando G bajo P. Bien. No estoy capaz de ver sus caras, pero estoy seguro que me dice de qué me habláis. Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo, porque aquí.
Alguien me... Ah, ah, ah. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que... Y ahora, diga, vamos a tomar un ejemplo para entender lo que significa esperanza bajo P, bajo Q. Entonces, voy a un poco limpiar las cosas. Déjame buscar una cosa donde está limpio. Por ejemplo, aquí. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Muy sencillo. El omega grande es esto. Mover esto. Hay dos. Hay dos. Estas. X una variable aleatoria. ¿Qué significa esto? Significa que existe un X1 que es un X de omega 1 que vale 1. X2 de omega 2 y vale 2. Que como cualquier valor aleatoria, X me indica para cada omega cuánto vale. Hay que darse cuenta de que para definir X no hablo, no necesito hablar de cuál es la probabilidad de omega 1 o omega 2. En la definición de X, lo único que tengo que decir es, dime cuál es el valor de X para cada omega. Listo. Ahora, estas probabilidades. Pues, como lo indiqué, voy a pensar que para la probabilidad
probabilidad P, pues P de omega, la proba de omega 1 es igual a la proba de omega 2 es igual a 1 sobre 2. Entonces, bajo P, ahora yo asigno números entre 0 y 1 de qué tal es probable los dos eventos. Pero bajo la probabilidad Q, la probabilidad que omega 1 sea, es distinto. Otra vez, en finanzas, estas probabilidades tal vez son creencias de dos clases de ingeniería. Hay que notar que aquí, que cada probabilidad asigna números a omega 1 y omega 2. Y la suma es igual a 1. Significa que si existe un evento omega 3, bajo P, su probabilidad es 0. Y bajo Q es 0. Estas dos probabilidades son distintas, pero son equivalentes. Porque cada vez que bajo Q asigno 0 a omega 3, ni siquiera omega 3 aparece. Tampoco aparece bajo P. Bueno, ahora, ¿qué significa calcular la esperanza? La esperanza. Pues no significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque para calcular esperanza necesito usar probabilidades. Pero si no especifico, tú quieres calcular la esperanza con estas probabilidades o con estas, hablar simplemente de esto, no puedo. Lo que se puede hacer es calcular la esperanza de X bajo P. Y en este caso, lo que voy a decir es igual a 1 millón multiplicado por 1 más 1 millón multiplicado por 2, lo que es igual a 3 sobre 2. De la misma manera, yo puedo calcular la esperanza. Donc, en este caso, lo que quiero hacer es que Q de X igual a 1/4 multiplicado por 1, porque en omega 1, X1 toma 1, más 3/4 multiplicado por 2. Y en este caso, okay, lo que yo obtengo son 2.
Lo que yo noto es que estos dos números son distintos. Lo que el teorema de Radon-Nikodym me ayuda es cómo pasar de este cálculo a este cálculo. Esto es el teorema. Entonces, para pasar, que lo que quiero hacer es pasar de Q a P. Voy a hacer lo siguiente. Vale. Lo que yo voy a decir es, voy a un poquito manipular esto. Y voy a decir que esto es un medio multiplicado por un cuarto dividido por un medio. Lo multiplico por 1 más un medio multiplicado por 3 cuartos sobre un medio multiplicado por 2. Si yo hago esto, no cambié el resultado. Lo que voy a decir ahora es que en mi variable aleatoria o z, no, este xi aquí el xi es esta cosa. Esto. Sí, lo que esto es xi. Déjame bajar otra vez. Esta variable aleatoria, ¿ok? ¿Qué es? Tengo que definir un xi1 y un xi2 porque cualquier variable aleatoria necesito. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, defines un xi1 que es xi de omega 1. ¿Y cómo lo voy a definir? Va a ser igual al ratio que tengo aquí. En este caso es un cuarto sobre un medio. Lo que me da un medio. Y si 2 igual a xi de omega 2 es igual a 3 cuartos sobre un medio. Lo que es igual a 3 medios. No me equivoco. Entonces, aquí, ¿qué veo? Yo veo que ahora el E X es igual a un medio multiplicado por 1 multiplicado por X1 más un medio multiplicado por X2 multiplicado por X2. Pero esto
es igual a E P de Xi multiplicado por X. Es decir, que aquí logré a expresar la esperanza de la variable X bajo Q como una esperanza de otra variable al saber X multiplicado por X, pero bajo la esperanza usando probabilidades de P. Aquí el medio y el medio son estos medios. Lo que me doy cuenta es que cómo construir el XI, lo único que yo uso al construir el XI son los ratios de P y Q. Para construir XI, a ningún momento yo uso el hecho de que este X1 es 1 o 2. Lo único que yo hago al construir XI es dividir la probabilidad de Q de omega 1 sobre la probabilidad de P de omega 1. Y la probabilidad bajo Q de omega 2 sobre la probabilidad de omega 2 bajo P. Significa que si aquí yo considero otra variable X1, X2 con números distintos, el XI que yo voy a usar va a ser lo mismo. Este XI es independiente de la variable X que tengo aquí. Pero aquí lo que me permite hacer es pasar de una esperanza bajo una probabilidad, calculando lo mismo, pero bajo otra probabilidad. Por supuesto, aquí lo que vemos, porque es importante que las dos probabilidades sean equivalentes, es que aquí hay que dividir. Si aumento una probabilidad asignada a una probabilidad de 0, voy a dividir por 0, lo que haciendo finanzas o no haciendo finanzas, dividir por 0 no puede ser bueno. Pero aquí, ya que yo me aseguré que mis dos probabilidades P y Q nunca había 0, dividir no es un problema. Lo que este pequeño ejemplo ilustre es cómo pasar del cálculo de una esperanza bajo una medida a otra variable aleatoria, pero fácil. Una vez que yo identifique Xi, siempre voy a usar el mismo Xi para cualquier variable. El Xi es fácil de identificar. Lo único que hay que hacer es dividir las probabilidades. Es por eso que al dividir probabilidades se llama derivada. Es el ratio de las probabilidades de Q dividido por las de P. Es por eso que esta variable Xi se llama la derivada. Aún no es una derivada de una función como ustedes conocen, sino es el ratio de una medida. Lo que ilustré aquí en este pequeño ejemplo es mucho más general. Y esto es el teorema de Radon-Nikodym. Aquí, en este pequeño ejemplo, no había ningún concepto de esperanza condicional. Pero lo que dice la segunda parte del teorema es que también, si alguien calcula esperanza condicional, también existe un teorema que me permite pasar del cálculo de una esperanza condicional bajo Q al mismo cálculo, pero bajo P. Pues espero que les quede algo claro, porque vamos a usar esta propiedad que bastante veces en este curso. Entonces aquí, la razón sencilla es, tú quieres calcular esperanza, eso que vemos en el ejemplo.
Aquí la versión un poquito más compleja es si tú quieres calcular una esperanza condicional bajo un evento o bajo un sigma field, bajo Q, es posible hacer el cálculo bajo P, donde tú multiplicas X por Xi, el mismo Xi que hemos visto, y tú calculas la esperanza de esta variable bajo G, la misma cálculo que hemos visto antes del descanso. Y también calculas la esperanza condicional de Xi bajo P. Este Xi es dq sobre dp, porque como lo hemos visto en el ejemplo, yo tengo que tomar las propiedades bajo Q y yo divido por las propiedades bajo P. Bueno, entonces, ok, ahora ya, casi estamos listos. Una cosa que vamos a usar mucho es el concepto de martingala. Aquí tengo un espacio de probabilidad omega. F es el sigma P es la medida y F es la filtración. Y otra vez, este F es una colección de los FT que me indican cómo la información se transmite de periodo a periodo. Un estocástico X adaptado es una martingala, ¿sí? Cuando calculo el promedio de X en una fecha ulterior, este es menor que T, a la fecha T, en promedio me da el valor de XT. Es decir, que a cualquier fecha, lo que sigue, en promedio no hay cambio. En particular, si eso aplica, la esperanza de XT es 0. Significa que aquí, ¿okay?, lo que yo puedo esperar de lo que va a ser mi proceso a cualquier fecha, este número existe. Significa que en promedio el valor de X no cambia. En promedio no significa que el valor de X no cambia. Pero en promedio no hay cambio. Por ejemplo, si yo uso una estrategia de martingala para ir al casino, ¿sí?, de 4 balas, significa que si yo entro a cualquier momento al casino con 100,000 pesos, yo puedo esperar salir del casino con 100,000 pesos. Eso no significa que voy a salir con 100,000 pesos. A veces voy a salir con más, a veces con menos, a veces con 100. Pero en promedio, lo que voy a poder conseguir son 100,000 pesos. Esto es una martingala. De la definición dice que hay que ver para cualquier fecha T mayor que T. ¿Sí? Aquí lo que dice el comentario es que al final, para que se cumple esto, es suficiente de verificar este. Es decir, únicamente cuando S es igual a T más 1. Si eso se cumple, entonces eso se cumple. ¿Sí? ¿Cuál es la razón para esto? Imaginamos que yo calculo la esperanza condicional de X, T más S, dando la información justo antes. Y eso se cumple. Significa que X es una martingala. Esta misma esperanza es esto. ¿Por qué? Porque yo puedo condicionar con algo que es peor que esto. Y siempre me da esto. Esto que hemos visto de la propiedad. Aquí yo condiciono muchas veces.
yo condiciono esto con lo anterior hasta el principio. Y entonces esto es igual a este. Porque me dice, si tú condicionas aquí, te quedas con lo peor. Aquí lo peor es la fecha T, porque la fecha T es antes de cualquier otra fecha. Entonces, este es igual a este. Asumiendo que se cumple para un periodo antes, se cumple para cualquier periodo. Para esto, lo que yo uso como propiedad es esto. Donde el S1 es T. Aquí la fecha más chica es T. A T más este estoy en el futuro desde el punto de T. Entonces aquí yo condiciono. Básicamente, que para verificar que algo es una martingala es suficiente cumplir con esto. Ejemplo de martingala. Imaginamos que tengo el precio de una acción. Este precio es ST para cualquier fecha. Ahora lo que voy a asumir es que si a una fecha T estoy a ST, el precio de la acción puede subir de $1 con una probabilidad de 1/2 o bajar de $1 con una probabilidad de 1/2. Al principio estoy al tiempo 0 y ese 0 es un valor. La filtración es la filtración, es decir, mi estructura de información es la generada por el precio. Entonces, aquí lo que yo veo es que este es una martingala dando ese sistema de información. ¿Por qué? Cuando calculo E de ST más 1 dando ST, es la mitad de subir 1, ST más 1, más la mitad de ST menos 1, bajar de 1. Y eso me da ST. Significa que este proceso este, es una martingala bajo esta información. También, si ST es una martingala y Z es un proceso que está predecible, entonces la ganancia es una martingala. ¿Cómo veo esto? Si yo calculo la ganancia de G al tiempo S dando FT, es igual que esto. Aquí lo único que hago es tomar este, bajar de GT. La diferencia entre, aquí, ¿qué pasa? Este proceso aquí GT está conocido al tiempo. ¿Por qué? Porque GT es cuánta plata gané, acumule desde el principio hasta T. Si al tiempo T está conocido, significa que cuando calculo E de GT dando FT, esto es simplemente esto. En otras palabras, ser conocido al tiempo T es como si desde el punto T, GT es una constante. Entonces, cuando calculo esto, me da esto. Es por eso que aquí aparece esto.
Después, la esperanza de re, S, menos re, T, dando Ft. No está conocida porque desde el punto T yo desconozco cuándo va a ser mi ganancia acumulada al tiempo S, porque S es mayor que T. Lo único que conozco al tiempo T es lo que paso hasta T. No conozco lo que va a pasar. Pero por definición, esta cantidad es esta, porque es la definición de la ganancia. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, escribir que E de esta dando ST, pues es igual a E de esta. Aquí lo que yo digo es que si yo calculo la esperanza condicional de esta cantidad bajo SU, bajo ST, ya que T es menor que U menos 1, voy a decir, aquí la esperanza de esta cantidad bajo SU, bajo ST, esto es la propiedad de la esperanza condicional. Entonces, aquí puedo pasar para aquí, para cada uno. Después, yo miro esto. Si teta U es predecible, teta U aquí es una variable, es conocida al tiempo U menos 1. Significa que cuando calculo la esperanza condicional de 3x, es lo mismo que 3 veces la esperanza condicional de x. Este U sale de esto porque teta U es una constante desde el punto de U menos 1. Lo que yo hago aquí es sacar el teta U de la esperanza predecible. Ahora, si yo me quedo con esto, pero si S es una martingala, dando que delta SU es SU menos SU menos 1, esta cantidad aquí es 0. Entonces, esta cantidad para cada U es 0. Entonces, esto desaparece. Me quedo con el G, me quedo con esto. Esto implica que si Q es una martingala y alfa y teta es una estrategia
que es autofinanciado. Cuando calculo el proceso de riqueza descontada bajo Q, yo consigo esto. Entonces, aquí lo que yo veo es, ahora yo entiendo por qué yo quería definir estos procesos. Y esta es bastante más fácil trabajar con procesos que son marginales que con otros procesos. Porque hemos definido, ¿sí?, al lugar de trabajar con, porque definir probabilidad al lugar de seguir con C, pues ahora pues, no es cierto que, que pero si estamos capaces de identificar un proceso cercano a y una cercana que cumple E, básicamente que intuitiva, lo que más se acerca a algo constante, es decir, el promedio no cambia. No es constante, no, el promedio no cambia, es lo más fuerte que yo puedo decir algo para el futuro. En promedio, mi sueldo no va a cambiar. No es cierto. Voy a tener años donde voy a conseguir más plata y años donde voy a conseguir menos plata. Pero si yo quiero hacer planes, está bien decir que en promedio no importa. Significa que estar capaz de trabajar con martingalas nos va a ayudar mucho, porque es como si estuviéramos trabajando con constante. Así. La cosa es que aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar con riqueza, queremos trabajar con portafolio. ¿Sí? Si calculamos la esperanza de la riqueza bajo P, no es cierto que en promedio mi riqueza no cambia.
Pero si estamos capaces de identificar una probabilidad que es fácil pasar de esta probabilidad a la que yo tengo P y un proceso que es fácil de pasar de ese proceso a mi riqueza, tal que bajo esta probabilidad mi proceso ajustado sea una martingala, yo tengo una herramienta muy poderosa porque lo que yo he hecho es como si yo estuviera trabajando en un contexto donde las cosas no cambian en promedio. Significa aquí que lo que vamos a hacer en lo que sigue es trabajar con este proceso de estrella. Aún alguien podría decir, pero ¿cuál es la ganancia? Es más complicado porque calculas el número de bonos al lugar de calcular en plata, como cualquier gente lo hace. ¿Por qué quieres pasar de una probabilidad a la otra con Aaron Nicolini? La razón está aquí, en esta pequeña ecuación. La razón es que si yo estoy capaz de identificar la buena Q va a ser muy importante porque después mi proceso de riqueza de portafolio es una martingala. Y yo sé que una martingala es interesante porque es cómo trabajar con cosas que no cambian en promedio. Eso es la razón. Eso es lo que motiva que pasamos tiempo a ver cosas un poco abstractas. Eso, eso nos va a dar muchos resultados. Vale, que les anuncio que el próximo descanso. Una. Vale, que de vez en cuando no es posible trabajar con martingala. Aquí en la definición 27, que vamos a trabajar con algo que es más débil que una martingala, lo que es la super martingala. Es un proceso que en promedio es decreciente. Otra vez, si yo voy al casino y yo uso una super martingala, significa que en promedio voy a salir del casino con menos riqueza que con la cual entré. Decreciente. Otra vez, no significa que nunca voy a salir con menos, con más plata. No. De vez en cuando voy a salir con más plata, pero en promedio va a ser menos. Y una submartingala es al revés. Si yo uso una submartingala bajo la condición que esta cosa existe, en promedio, cuando calculo mi ganancia, voy a salir del casino con más riqueza. Si un proceso X es una sub y una super martingala, pues es una martingala. Ejemplo, mismo que antes, pero ahora lo que yo digo es que ahora el valor que sigue de la acción es el valor que yo tengo hoy día, al tiempo T, multiplicado por 1 más 1, más otro ruido. Entonces, aquí, ¿dónde está la incertidumbre? Si mu es un 10%, el valor de mi acción mañana es 10% más que el valor actual, pero hay un choque. Este choque es así. Este término no es aleatorio.
Si Z es igual a cero, significa que cada periodo el rendimiento de inmersión es mu. Pero aquí no es el caso. Es un 10% y hay otro efecto. Este otro efecto, un choque, algo bien, algo mal, una noticia buena, mala, es un proceso que es hay aire y el promedio vale cero. Entonces, el promedio esto es cero. Es hay aire, no depende de lo que pasó en el tiempo con ST. O sea que la distribución de ese proceso es independiente de cuáles fueron los valores de ST en el pasado. Ahí. Consideramos la información generada por las observaciones de ST. ¿Sí? Como ST. Aquí, ST1 es una distribución normal o uniforme que es independiente y su promedio es cero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando calculo esto, es de ST más 1 dando ST es igual a S de ST1 más U más ST1 dando ST. Esto es igual a más E de más 1 dando ST. ¿Eso qué? Aquí yo veo, pues ST está conocido al tiempo T. 1 más mu es una constante. Significa que esto es ST multiplicado 1 más esto. Pero esta cantidad de aquí, ya que Z es independiente de este, igual a este. Porque este proceso no depende de lo que pasa, es independiente. Y como en promedio esto es igual a cero. Conclusión, esto es igual a ST más mu multiplicado por ST. ¿Qué pasa? Si mu igual a cero, este es una martingala. Si mu es mayor que cero, esta cantidad es mayor que este. En este caso, es una submartingala. Y si mu es negativo, esta cantidad es
menor que st. Ese es una forma singular. Lo que está aquí. Estos son los pasos para concluir esto. Y aquí lo que yo use es la suma de dos variables, es de la experiencia de dos variables, es la de dos variables. Después aquí yo uso el hecho de que esta cantidad es conocida al tiempo t, la saco. Y aquí yo uso que es independiente, entonces este es el promedio normal, y yo uso el hecho de que el promedio es 0. Y yo concluyo esto. No se preocupen, con un poco de práctica y en las tareas, porque esto va a ser un poquito más mecánico. Por el momento entiendo, porque es mi caso, hace muchos años, no es tan mecánico, no es tan fácil de ver por qué algo sale, por qué esto es 0, por qué desaparece. Es un poquito mágico, pero poco a poco, con alguna práctica, esperanza, ejemplos, ejercicios, poco a poco las cosas van a mejorar. Bueno, entonces esto, vamos. Vale, nos quedan 10 minutos hasta el descanso para ver esto. Entonces, si hay una cosa que es diabólica en finanzas, son los tiempos de pago. ¿Sí? Stopping time. ¿Sí? Stop. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Stopping time, ¿qué es? Una variable aleatoria, otra vez, que es una variable aleatoria que yo tengo que indicar el tau de omega 1, tau de omega 2, que como tau toma valores ¿sí? para cada omega de omega grande. Esta variable es un tiempo. Entonces aquí ese tiempo va a tomar valores entre 0, 1 hasta t. Y vamos a incluir infinito. ¿Por qué esto? Yo quiero saber cuándo, por ejemplo, voy a comprar una acción. Si la compro hoy día, el tau es de omega. Si la compro mañana, el tau puede ser 1. Y aquí, ¿cuáles son los tiempos posibles? Es 1, 0, 1 hasta t. ¿Qué pasa si nunca voy a comprar la acción? Voy a indicar que el tiempo es infinito. Es decir, si nunca hago algo, es como decir que el tiempo a lo cual lo voy a hacer es el infinito. Entonces, esta inclusión es para indicar que tal vez esta acción, que mi inversionista nunca lo va a hacer dentro de un tiempo finito. Esta variable, ¿okay? Otra vez, tiene que estar adaptada a la información. No quiero indicar una acción, un tiempo a lo cual voy a hacer algo que no corresponde a la información que yo tengo. Ahora, ¿por qué necesitamos definir esto? Lo que hemos visto hasta la fecha es lo siguiente. Cuando tengo un arbolito, al tiempo 1, estoy aquí. Al tiempo 1, estoy aquí y yo me moví aquí. Al tiempo 1, yo me muevo verticalmente. Y al tiempo 2, yo me muevo verticalmente. Entonces, lo que hemos entendido es cómo moverse siguiendo un camino. Si yo hago esto, yo sigo el camino que corresponde a omega 2. Si yo hago esto, yo estoy fijando el tiempo a t igual a 1. Y yo me muevo entre esto.
¿Qué tal si de vez en cuando yo quiero tomar una acción, pero esta acción no va a ser sí o sí? Por ejemplo, tengo 22 años. ¿Sí? ¿Alguien tiene 22 años? Yo no. Ya, te paso. Tengo un poco más. ¿Alguien? Ah, Eduardo. ¿Qué? Pues, voy a preguntar, ¿ok? Eduardo, esto. ¿Qué? Yo pregunto a Eduardo. Ok, sí. Entonces, porque la pregunta es, yo voy a intentar de modelizar, ¿ok? La fecha, el tiempo de que, dando que Eduardo tiene 22 años, ¿ok? A la cual se quiere casar. Sí, yo escribo T, que es la edad, igual a 25 años. Significa que a los 25 años, sí o sí, hay que casar. Ah, bueno. Eduardo, ¿estás feliz con esto? ¿O ¿Cuál es tu estrategia para? Ah, T igual 30 años significa sí o sí o sí a los 30 años. Venga, pero es imposible hacer a los 27 años. Escribir T igual a 30 años, me caso, significa que antes yo descarto cualquier posibilidad de casarme. A los 30 años, sea lo que sea, me tengo que casar y no me puedo esperar más. Lo que quisiéramos incluir en la estrategia es lo siguiente. Tengo 22 años. Yo pienso que me voy a casar a los 30, pero si a los 25 años encuentro a alguien excepcional,
pues es momento de casarme. O a los 30 años, todavía no encontré a nadie, no me tengo que a fuerza casarme con lo que sea. Significa que yo quiero incluir algo de flexibilidad en la fecha. Si sucede que a tal fecha que encontré lo que yo buscaba, vale, lo hago. Si no, me espero para tal vez conseguir que mejores noticias. Significa que, significa que cuando yo veo esto en mi árbol de decisiones, hoy tengo 22 años, a los 23, y aquí es una buena noticia, tal vez, hago la cosa. Y si aquí es mala noticia, tal vez me espero. No tengo que decidir independiente de la información, tengo que hacer algo. Me gustaría decir en el futuro, aquí es la mejor fecha de hacerlo bajo la información. Significa que aquí esperarme no me conviene y antes tampoco era bueno. Mientras que aquí, mira, antes no era bueno, aquí la información es peor. Espero que tal vez en el futuro estoy aquí donde va a ser mejor. En términos de precios, vemos esto. Aquí tengo dos fechas, 6, igual que antes. Es el mismo ejemplo. Y aquí yo defino tal como la primera vez, dando que yo empiezo al tiempo 0, a S0 igual a 1, que la acción supere 4. Yo no te puedo decir hoy día exactamente cuándo voy a comprar una acción de Apple, pero lo que yo te digo es que si la acción de Apple, o cuando voy a vender, supere 300, por el momento está abajo, la vendo. ¿Cuándo eso va a ocurrir? No lo sé. La, desde que la acción de Apple, que ahora está a 260, sube o sube a 300, la vendo. ¿Cuándo eso va a ocurrir? No lo sé. Entonces, en este ejemplo, ¿cuándo es la primera fecha de que la acción supere 4, dando que hoy día está a 1? Pues depende. Si yo estoy en omega 1, omega 2, omega 3, al tiempo 0, la acción está abajo, no se cumple. Al tiempo 1, la acción está a 2, no se cumple. Significa que para los estados omega 1, omega 3, omega 4, este tiempo es mayor que 1. Y si en omega 1, la acción nunca supera 4. Significa que el valor de tau va a ser infinito. Mientras que en omega 2, la acción supera 4 al tiempo 2. Tau va a ser igual a 2. Igual a 4, igual. Mientras que si estoy en omega 4, ahora la acción está abajo, pero al tiempo 1 está a 4 y cumple con esto. En omega 4, el tau va a ser igual a 1. Mismo para 5 y 6. Significa que mi valor aleatoria tau toma infinito en omega 1, porque en omega 1 nunca va a superar a 4. Toma 2 y 2 en omega 2, porque tengo que esperar hasta la fecha 2 para que supere 4.
Mientras que en omega 4 no tengo que esperar hasta la fecha 2, a la fecha 1, toma 1, 1, 1. Entonces es 1. Aquí es la primera vez que en este ejemplo, que tau es una variable aleatoria, y otra vez insisto que es una variable aleatoria, tengo que para cada estado de omega decir cuánto vale. Esta variable toma valor entre 0, 1, 2, infinito. En este caso, nunca es 0, porque al tiempo 0 estoy abajo. Y por fin, el teorema de Dux dice, si tengo una stopping time con probabilidad infinita, la probabilidad que esto no cumple, ¿sí? Porque la probabilidad que tau sea infinita es la probabilidad de omega 1. Entonces, este tau no cumple esto. Aquí yo quiero una tau que únicamente toma valores finitos. Si X es una martingala que toma valores que no explotan, entonces la esperanza bajo Q de X tau es igual a X0. Esto lo voy un poco a ilustrar después del descanso y también les voy a dar un ejercicio, ¿ok? Que no es tan fácil para ilustrar esto. ¿Okay? Descanso.